¿Cuál es la diferencia principal entre opinar y argumentar? Básicamente, porque el problema que tenemos es que radican en muchas similitudes. ¿Son posturas subjetivas? Sí. ¿Se respetan las opiniones ajenas? Sí, por supuesto. La diferencia está en que yo sé que mi opinión, mi postura, para convencer la debo de fundamentar. Y ese va a ser nuestro trabajo, la escritura de ensayos. Los ensayos son un tipo de texto literario porque recurren mucho a estrategias poéticas como la metáfora en lugar de las definiciones, pero abarcan todos los temas posibles. Cualquier tema de cualquier ciencia, no solamente de poesía, se puede hablar en un ensayo. Y el ensayo es tomar una postura subjetiva y convencer al lector mediante la fundamentación de ideas. Siempre mediante la fundamentación de ideas. Es decir, no es una opinión. No tiene ningún sentido evaluar una opinión. La opinión del otro siempre se va a respetar, eso es lo que debemos hacer. El otro tiene derecho a tener su postura. Ahora bien, no cualquiera sabe defender su postura, que en realidad es lo más lógico. Nosotros deberíamos ir por la vida con posturas claras y bien definidas y bien desarrolladas. Deberíamos tener deberíamos tener mucha seguridad de cuáles son las ideas que sustentan nuestras actitudes, pero la mayoría no las tiene. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Para argumentar, para sostener una postura, necesitamos fundamentos. Para convencer al otro, debemos argumentar, no persuadir, no recurrir a las emociones, ni recurrir a la violencia o a la obligación. Y ese va a ser nuestro trabajo de escritura. Por supuesto, para argumentar se necesita explicar. En los textos argumentativos se absorben todas las estrategias de la explicación, es decir, la definición, la comparación, el ejemplo y la descripción están presentes en el texto argumentativo, con muchas otras más. Vamos a ver estos temas. Acá, el tema general de todos estos textos es la educación. Es para que ustedes vean cómo cada texto lo aborda de distintos puntos de vista porque tiene objetivos distintos. En la explicación, a mí me interesa lo que la cosa es. La escuela es una institución social. Me interesa el concepto, me interesa desarrollar ese concepto, me interesa que los demás entiendan ese concepto. Pero en la explicación yo no tomo ninguna postura. No digo qué pienso acerca de la escuela, qué pienso acerca del concepto. No, es la descripción objetiva del objeto. Es redundante, pero ese es el objetivo. Y, por supuesto, tiene vocabulario específico. Dentro de los textos explicativos nosotros vimos el informe. El informe, por ejemplo, en este caso, habla de una situación particular en un curso. Es una situación real, concreta, especial, pero sigue siendo una descripción objetiva, es decir, sigue interesando qué sucede, por qué, y por supuesto que, excepto en la conclusión, no está la mirada del redactor del informe. Describe la situación, explica qué está pasando. Y al final, recién, valora, aprecia, da un punto de vista acerca de lo que desarrolló en el informe. Es decir, es un texto explicativo, recordemos, que recién en la conclusión tiene una postura. Un tipo de texto explicativo más extenso es la tesis de investigación, donde el mismo problema que podemos tener en un informe tiene un campo de estudio mucho mayor. Acá no sería una institución, sería en general la educación en nivel regional, la provincia, el departamento, el ministerio, etc. Es decir, es un trabajo objetivo, pero con mucho más extenso, por supuesto, un campo de estudio más amplio. Y sí, como yo tengo que ubicar un problema que no tengo en el informe, en el informe solamente describo, la tesis de investigación sí aborda una perspectiva, pero sigue tratando de llegar a la objetividad. Hasta ahora nosotros vemos textos en los cuales está por encima la cuestión objetiva. Vamos al caso completamente contrario, nota de editorial o artículo de opinión, que es donde está la subjetividad en primer lugar. ¿Qué es una nota editorial?
Es el artículo de opinión que se publica en los diarios. Anteriormente, bueno, en el diario de formato impreso se llama nota editorial. Cualquier persona de la comunidad, cualquier lector, puede escribir su opinión sobre alguna nota, sobre algún tema, lo envía al diario y el diario lo publica. Hoy en día es virtual. Nosotros tenemos, más que nota editorial ahora, muchos artículos de opinión en redes sociales. Eso circula por todos lados. ¿Qué pasa con el artículo de opinión? Por supuesto que es completamente subjetivo. Y en el artículo de opinión no interesa la fundamentación en sí. Por supuesto que yo quiero convencer al otro de mi postura, pero no se evalúa en cuanto a la fundamentación porque, como les decía, como la opinión se respeta, entonces puedo adherir o no a la postura, pero no tengo que esforzarme mucho en defenderla. ¿Cuál es el problema de la opinión? Justamente esto, que puede carecer de fundamento. Fíjense este texto, que tiene además un gran error para lo que es texto argumentativo. Cae en la contradicción. Dice, la semana pasada leí el artículo donde se informaba acerca de redondeo en los trimestres en las escuelas públicas de gestión privada. Seguimos con el mismo tema, la educación. Parte de una situación particular. Había muchos comentarios en la nota publicada en internet en contra. Pero las personas que hablaban tampoco fueron buenos estudiantes. Se les exigía más, pero no respondían correctamente. Es decir, los conocía y no estaba de acuerdo con sus actitudes. Fíjense lo que dice más adelante. El asunto es, si no respondieron a las exigencias, ¿por qué creen que este método es mejor? Si no aceptaron el método en su momento, ¿por qué ahora sí? Está clarísimo que hay una ironía en lo que está diciendo, pero miren lo que dice a continuación. La verdad es que la escuela secundaria de nada sirve. Lo que está haciendo esta persona es simplemente tirar ideas de lo que quiere, de lo que le gusta, lo que no le gusta. Yo estoy en contra de esta persona que dice esto, yo estoy en contra de esta persona que dice otro, estoy en contra de la institución en general porque a mí no me gusta. Todas opiniones una al lado de la otra. Yo no fui buen alumno, luego tuve un éxito profesionalmente. Es el punto de vista de la persona neto, es decir, no tiene claridad, es completamente subjetivo. Cuando nosotros vamos a la argumentación, si queremos tener fundamentos, necesitamos una lógica, que es la lógica misma de la ciencia. Necesitamos tener una coherencia, no podemos contradecirnos, porque más allá de que sea nuestro punto de vista, no alcanza con que sea mi opinión. La opinión, para que sea convincente, tiene que ser lógica, tiene que ser clara, tiene que ser completamente válida, tiene que estar sustentada en cosas que nosotros no podemos negar. Los datos, las definiciones, los conceptos, la explicación. Entonces, ahí va la complejidad y la forma completa y abarcativa de lo que es el ensayo como texto argumentativo, que es ese equilibrio entre es una postura personal, pero está sustentado, es una postura subjetiva, pero está sustentado en muchos hechos objetivos. De esa manera, solo cuando yo fundamento mi postura en hechos objetivos y claros, solamente ahí puedo garantizar que voy a convencer al otro. Porque si yo me baso en una definición, si yo me baso en lo que la ciencia dice, si yo me baso en el experimento, en la lógica, si la otra persona no quiere adherirse es porque es ilógico, es porque es caprichoso, es porque es ignorante, es porque es desconocedor del concepto. Pero si yo parto de la objetividad científica, de la lógica de la ciencia, del fundamento estadístico, sí, yo no puedo mentir. La otra persona tiene que aceptar el dato o aceptar que no lo quiere reconocer a propósito. Y ahí está la cuestión del carácter. Entonces, para el ensayo, ¿qué es lo importante? Integrar la postura subjetiva, que por supuesto todos podemos tener, pero que sea una postura correctamente fundamentada, y para eso necesitamos datos e ideas claras y objetivas, respaldadas por la ciencia. Por lo tanto, el ensayo, aunque es un texto literario, de ninguna manera está exento
de lo que es el conocimiento científico. Es decir, no pasa lejos el ensayo de lo que es la biología, de lo que es la geografía, de lo que es la matemática. Todo es tema de un ensayo, porque todas las ciencias, todos los saberes, tienen lógicas que deben respetarse como tales. Todos los saberes tienen estructuras, tienen sentidos, y esos saberes son los que deberían fundamentar las decisiones en la vida. A eso va el ensayo, a mostrar esa claridad, como todo lo que yo he estudiado no me sirve simplemente para saber por saber, sino para entender que el mundo funciona de una manera y si funciona con esa lógica, a ver, yo decido llevar mi vida por la misma lógica o llevar mi vida por la lógica contraria. Ahí es donde yo empiezo a tomar posturas subjetivas y quiero fundamentar mi postura en datos claves. Muy bien, ¿cómo está escrito un ensayo? Un ensayo en general es un texto breve. Yo coloco máximo 6 hojas. Recuerden ustedes que el informe tenía mínimo 10. Máximo 6 hojas son 6 carillas, a doble espacio. No es un texto más largo que eso y en general lo máximo suelen ser 4 carillas. El mínimo son 3 párrafos porque necesita una introducción, un desarrollo y una conclusión. El ensayo absorbe todas las estrategias de la explicación. Tiene definición, descripción, comparación y ejemplificación. Y agrega otras que vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, la anécdota. Acá este ensayo empieza así. Anda mal la educación, vamos de mal en peor. En mis tiempos, y ahí ese en mis tiempos lo que está haciendo es un recurso que se llama paráfrasis. Tomar frases comunes, muy conocidas que circulan e incluirlas sin necesidad de citar. Pueden ser refranes, puede ser como esta frase hecha, pueden ser citas que yo las altero un poco. Generalmente se usa mucho de frases icónicas. Si ustedes vieron el fenómeno de los memes, trabajan mucho con esto porque toman frases de serie y la van adaptando a cualquier situación que preste para el chiste. Eso es paráfrasis. Adaptar la frase. Parafrasear es cambiar la frase a una situación nueva. Y todo el mundo lo entiende porque claramente todos conocemos la frase de base. Y yo empiezo con una anécdota, es decir, la gente habla de esto. Y la anécdota, por supuesto, que es un insumo, sobre todo un gran disparador para el ensayo. Pero acá va la cuestión de que no es solamente una postura subjetiva. Hay una larga lista de frases hechas que circulan alrededor de un tema tan complejo como es la falta de ganas de estudiar. Lo que sucede es que todos son opinólogos, ya dijimos, el ensayo no es para opinar, el ensayo es para fundamentar. Creen que por el hecho de haber ido a la escuela todos tienen derecho a decir cuál es el mejor camino para la educación del país. Acá viene otro recurso, generalizar. Tengan mucho cuidado, la generalización sí es un recurso peligroso, por supuesto, porque hablamos de meter a todos en la misma bolsa, parafraseando el dicho popular, pero tiene mucha fuerza argumentativa, porque da el marco de lo que yo estoy hablando, qué es lo que la gente cree, y me permite a mí determinar una postura. Yo creo lo mismo que cree el resto o creo algo distinto, que es lo que quiero defender y que es de lo que quiero convencer. Es verdad, todos tienen derecho a opinar, pero eso no alcanza y en este caso tampoco sirve de nada. En este caso el ensayo es muy contundente para mostrar cómo hacer un ensayo. Muchos sufren de amnesia al momento de hablar acerca de la escuela. Olvida cómo eran cuando fueron estudiantes. Generalización. Sin embargo, aún los peores suelen defender la importancia de la educación. Otro recurso muy importante de la argumentación es la refutación, es decir, negar la idea contraria. Cuando yo digo esto no es así, me abre el campo para desarrollar el concepto correcto. Como el ensayo es un texto argumentativo literario, es muy importante cómo yo voy enganchando y tejiendo la red de palabras para hacer caer sutilmente al lector. Ya vimos que cuando una persona, sobre todo miren ustedes en redes sociales, cuando una persona es muy violenta opinando, cuando se queja mucho en los comentarios o va al choque, como decimos, muy bruscamente,
lo primero que causa es un rechazo. Entonces, el ensayo tiene que tener un estilo sutil, cordial, amable, retórico, complejo, de manera de tender delicadamente el conocimiento, ir elaborando un camino por el cual la persona vaya metiéndose, esto es interesante, sí, esto es así, esta realidad sí, yo no la había visto así, y de golpe estoy creyendo lo mismo que al principio. No me dicen a mí de entrada, esta es mi postura y te voy a convencer de esto con estos argumentos. No, yo veo que la realidad es así, yo veo que esto pasa, el concepto me dice esto, la ciencia dice lo otro, por lo tanto, ¿cómo no vamos a hacer esto? No digo, ¿por qué no haces esto? Digo, ¿cómo no vamos a creer todos en esta idea que yo tengo? Lo digo de manera sutil, delicada, que no tenga lugar a dudas, porque cuando soy violento, el otro va a ser violento igual. Y me va a querer contestar de la misma manera. Yo tengo que trabajar la poesía de la ciencia, tengo que usar los conceptos científicos para decirlo de la manera más retórica posible. Que el otro no se dé cuenta quizás de que lo estoy convenciendo. Esa es la mejor estrategia. Esto sucede por algo que los profesores siempre decimos, pero casi todos aprenden de grande. Es necesaria. Esto es una descripción, pero acá ya me introduce una cuestión. Cuando yo hago ensayo, las definiciones pueden ser tanto las definiciones académicas, las de diccionario, que son muy necesarias, como las definiciones metafóricas. Que yo diga, la educación es una institución, la escuela es una institución necesaria, es una definición, es una metáfora. Puedo decir, la escuela es una institución social, que es la definición académica, o puedo decir, la escuela es necesaria, que va más allá de la descripción. Estoy hablando de una definición poética. Aprender no es un capricho de la sociedad. Negación, ocupo el no. Para negar ocupo no, nunca, nadie. El conocimiento realmente transforma a las personas. De vuelta estoy usando una metáfora. Cada tema o concepto aprendido implica un ejercicio neuronal complejo, ayuda a comprender la realidad y eso permite su dominio. Fíjense acá, yo estoy integrando conceptos de neurobiología, conceptos de neurociencia, de neuroeducación. Yo estoy recurriendo a lo que objetivamente se sabe. No estoy diciendo porque sí, que podría ser el caso de la opinión. Una persona ignorante no lo es porque no sepa definiciones o ejemplos, lo es porque no haberlos estudiado desconoce el mundo en el que vive. Por una parte, y acá viene otra cuestión, yo tengo muchos recursos integrados en un ensayo. En esto yo tengo una definición metafórica, tengo una metáfora, y tengo una causa-consecuencia en la misma oración. La causa-consecuencia es muy importante para el ensayo. Yo tengo que decir porque, debido a causa de, ya que. Esos nexos son los que me introducen causa-consecuencia, planteos de las causas y de las consecuencias. Por consiguiente, por lo tanto, sucederá esto. Es un recurso fundamental para convencer. Si no comprendemos el concepto de ecosistema, jamás respetaremos el medio ambiente. Este recurso se llama regla de justicia. Si no hacemos esto, la consecuencia será esta, pero van en paralelo. ¿Está mezclado con causa-consecuencia? Sí. Recuerden que los recursos están integrados. Lo que causaría nuestra inevitable extinción. Si no estudiamos historia, estamos condenados a repetirla. De nuevo, regla de justicia. Conociendo los motivos de las cosas, obligamos a nuestro cerebro a pensar y el ejercicio progresivo de la mente vuelve la prudencia en un hábito. Fíjense, está resaltado con verde porque es explicación, pero al mismo tiempo es una explicación retórica, una explicación convincente. Como consecuencia, siempre pensaríamos antes de tomar una decisión. La única forma de elegir la vida libremente libremente, acá hay un error de tipeo, es libremente, pero no se es libre cuando se expresa de la ignorancia. Si desconocemos las consecuencias de nuestros actos, jamás podremos elegir. Si no sabemos qué efecto tiene el tabaco, no somos libres al elegirlo.
Ser libre es saber soportar las consecuencias de nuestros actos. Metáfora. Pero nadie asume la consecuencia de la ignorancia. Todas estas enseñanzas provienen de la base de nuestra civilización occidental. Los griegos, de vuelta recurro a un concepto estudiado y claro, conocido. Sus mitos y sus lenguas son estandartes de la importancia de la prudencia en la vida. No se puede obligar a nadie que le guste la escuela o estudiar, pero aún así están aquí porque muchos conocen el valor de lo que están aprendiendo. Y si cada uno supiera estimar este sacrificio, no habría más problemas de disciplina, porque nadie soporta pagar los costos de una vida de ignorancia. Fíjense que el tema inicial era no tienen ganas de estudiar. Y no va a la cuestión de que tenés que estudiar, no va a obligar, no va a recurrir a la violencia. Dice todos los motivos por los cuales sí hay que estudiar. Los busca convencer. Busca sin insultar, sin amenazar, sino que habla en un sentido general. Va a pasar esto, te da la consecuencia de los actos. Por lo tanto, te convence a partir de el lenguaje del razonamiento, te hace pensar. Y eso es lo que hace un ensayo. ¿Cómo se escribe un ensayo? Bien, en primer lugar, muy importante, hay que seleccionar un tema que se domine. Uno no puede lanzarse a hablar de cosas que no sabe. Nunca va a poder fundamentar un tema del que no se sabe. Hay que elegir un tema del que se conozca bien el concepto científico. Y ahí se toma una postura. Es decir, sobre este tema, por ejemplo, concepto de ecosistema. ¿Sirve el concepto de ecosistema? Ese sería el problema. Yo tomo una postura. Si sirve, no sirve. Y tengo que estar muy seguro de por qué. Cuando yo digo por qué sirve, me vienen a la mente muchas ideas. Eso van a ser mis fundamentos. ¿Qué tengo que hacer con esos fundamentos? Voy a hacer un borrador. Voy a escribir en un apuntecito. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la tesis? Es decir, ¿cuál es la postura que creo sobre ese tema? ¿Y por qué creo eso? Todas las ideas de por qué lo creo. Y voy a pensar, ahí está la cuestión, si me contradigo. Sí, sirve para esto, pero en definitiva no importa mucho si no se aprende. No, ahí hay un error gravísimo. No se puede contradecir. ¿Sirve o no sirve? Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Después, de todas las ideas que yo enuncié, las tengo que transformar, las tengo que convertir, las tengo que redactar como estrategias argumentativas. Es decir, tengo que ver esta idea, lo puedo usar como un concepto. Esta idea puedo describir, puedo buscar una cita, puedo buscar un dato estadístico, puedo usar una generalización, puedo usar una anécdota, algo que me pasó para hablar. Puedo recurrir, armar estas dos ideas, esta es la causa de esta consecuencia, bien, las uno, y empiezo a redactar. Y ahí viene una sugerencia. Una vez que yo redacto todas las ideas, pienso cómo darles orden, es decir, qué poner primero, qué poner después, qué poner a continuación. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de la educación y decir la educación en España, la educación en Argentina, la educación en Finlandia, la educación en Argentina, la educación en Suiza. No, hablo de todo lo general y después de lo particular. No puedo saltar de los conceptos a hablar en el párrafo 2 de ecosistema, después hablar de bioética, después volver en el párrafo 7 de ecosistema. Tengo que juntar los temas, como ya sabíamos la idea de párrafo. Tengo que empezar a ordenar y ver, no puedo hacer un párrafo, una oración, un párrafo, una oración, un punto aparte, una oración. 3, 4 oraciones como mínimo en cada párrafo. Las tengo que agrupar, por lo tanto tienen que tener el mismo tema. Oraciones cortas, concisas, no extenderme muchos renglones, colocar los signos de puntuación debidos. Si yo me bloqueo y no sé cómo empezar, pienso el contexto, lo más general, una anécdota. Esas son estrategias para empezar. Piensen ustedes en el inicio de una película. La música fuerte que va iniciando de a poco, que nos va metiendo de a poco en la historia.
no se empieza de golpe. Se habla de manera general. Luego el desarrollo y para la conclusión, se sintetizan todas las ideas. Se puede abrir a nuevos debates, se puede recuperar la idea principal, se puede apelar al lector, decir, no creen esto, no están seguros, no piensan lo mismo. Buscar siempre la manera de ser retóricos, de usar las preguntas que no esperan respuestas, sino que son ineludibles, que no podemos evitar. Y una estrategia para lo que es la redacción de argumentación. Como son textos más largos y son muchas ideas propias, conviene escribir, pulir el texto, dejarlo reposar, es decir, no mirarlo por un tiempo, después volver a mirar, quizás en una hora, al otro día, volver a corregir, leer de corrido a ver si se entiende completamente y hacer esto varias veces hasta que uno esté satisfecho. Al final recién se coloca el título, pues ya sé todo lo que se escribió. Recuerden que todas las estrategias anteriores aplican. Párrafos cortos, oraciones cortas, párrafos de 3-4 oraciones y la estructura, introducción, desarrollo, conclusión. El mínimo es 3 párrafos, el máximo es 6 hojas. Necesita de recursos constantemente, necesita un estilo retórico, casi lírico, complejo, pero a la vez claro. No recurre a la violencia, no recurre a la persuasión por emociones y las estrategias siempre son generales en el sentido de no inducen directamente a pensar, sino que buscan la reflexión. No es lo mismo decir hay injusticia, que es un dato categórico, decir ¿hasta cuándo soportaremos esta injusticia? Eso invita a pensar. Yo tengo que pensar que todas mis ideas las tengo que traducir, las tengo que traspasar y enunciar de esa manera que lleven a pensar. Porque el que piensa va a empezar a pensar como yo le vaya diciendo en mi texto. Y de esa manera vamos a lograr la argumentación correcta y vamos a lograr el ensayo, fundamentando una postura propia, pero siempre objetivamente y adhiriendo a los demás.